Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, formalmente vamos a iniciar la unidad número uno, que es complementaria a la 2. Recuerden, la unidad uno vamos a tratar el modelo económico, demográfico, territorial y tecnológico de la Argentina en el periodo 1860-1930. 1860 de alguna manera para eh, poder establecer una línea de continuidad entre la fundamental transición productiva de la región núcleo de La Pampa, con el 80, que es la definitiva concentración del Estado, con la federalización de la Ciudad de Buenos Aires y la asunción de la élite conservadora oligárquica. Bien, antes de comenzar con lo estrictamente económico, está claro que tenemos que darle alguna modelización teórica, alguna anticipación a, a esta titulación de la unidad como modelo agroexportador, próspero, aluvional, liberal conservador. Ahí me quiero remitir, vamos a tratar de que sea brevemente, a las anticipaciones programáticas de este modelo, fundamentalmente en los aspectos teóricos, teórico-intelectuales me refiero, como planificación del futuro Estado que da su consumación en el año 80 y que tiene una continuidad. Entonces, ahí podríamos remitirnos me parece, a dos o tres autores para marcar una línea que seguramente ustedes habrán comenzado a desarrollar y probablemente tengan estructurada. Eh, Esto no necesariamente son autores que están en este tramo que voy a desarrollar ahora como bibliografía obligatoria, pero sí componen un estado de la cuestión, casi les diría, como presupuestos consensuados, al interior del formato del periodo que vamos a hablar. Uno es Jorge Myers, que en el volumen que dirige Noemí Goldman, que llega hasta 1852, en la Nueva Historia Argentina, desarrolla un análisis bastante medular de la generación del 37 como origen de la generación revolucionaria, autodefinida como segunda generación de la revolución en curso de la Argentina y como verdadera intérprete intelectual de la nacionalidad, como creadora del concepto de nacionalidad hacia un Estado, intérprete de dos polos previos y obviamente enfrentados, que era un polo neoclasicista, hispánico-criollo, más bien hispanista, colonial, con este fuerte tinte, si ustedes quieren, escolástico por un lado y neoclasicista por otro, y en lo que había devenido la revolución con el proyecto rivadaviano, que era intérprete de la ilustración final de la década revolucionaria, eh, estableciendo un marco de europeísmo ilustrado tardío. El problema que tenemos con la primera etapa de la revolución es que esa ilustración pertenecía también a un fuerte clivaje de articulación entre el pensamiento revolucionario tanto americano como francés, más francés, con algunos autores que venían de otros planos, algunos digamos, del liberalismo anglosajón y algunos hasta del pensamiento económico, digamos, como Filangieri en el caso de Belgrano, del pensamiento de las primeras escuelas preliberales o que estaban en el pensamiento eh,
de la naciente justificación del capitalismo como gran movimiento. En fin, esa corriente, digamos, donde uno puede anotar a el Rousseau de Moreno, o bueno, obviamente todos los autores que venían de la vertiente hispánica o de la vertiente francesa americana y que eran apropiados por los revolucionarios, estaban sujetos a esa fuerte dialéctica entre la formación hispánica que habían tenido todos estos hombres, llámense Belgranos, Castells, Morenos, y digamos, frustrado desarrollo intelectual, producto de la guerra, por un lado, de los esfuerzos que tuvieron que llevar a cabo al frente de la revolución, y porque la continuidad quedó obturada por la guerra civil y por sus muertes, obviamente. Así que bueno, el proyecto rivadaviano se presenta como una ilustración tardía, utilitarista, que ya tiene otros remitentes, digamos, del discurso europeo. En ese proceso, el romanticismo liberal que analiza Jorge Mayes es muy interesante porque nos permite pensar la lógica de desarrollo de esa programática nacional en torno al horizonte americano, por un lado, y a la transición y en todo caso a la agenda pública que heredan los 80, la nueva generación oligárquica con Roca y la generación que rodea de la generación del 80, que hereda esa agenda pública sostenida, consistente, vinculada a la principal producción teórica de los mejores hombres de esta generación del 37. Entonces, lo que hace Jorge Mayes es permitirnos pensar en esta lógica de producción de los hombres más lúcidos de América. Acá habría un elemento que estaría en otro volumen, obviamente muy citado, muy reconocido por todos los historiadores, que es el de Tullio Alperín Dongui, Una nación para el desierto. Texto que lo pueden encontrar en forma independiente como un pequeño ensayo, o lo pueden encontrar como el prólogo del volumen de la Biblioteca del Pensamiento Argentino, que dirige, el primer tomo que dirige de 1846 a 1880 el mismo Dongui. Entonces, ahí el primer punto de anticipación de Tullio Alperín Dongui sobre esta élite intelectual es de su excepcionalidad. Es decir, producto de esta recepción del europeísmo de los años 20, 30, 40 y de su eclecticismo, también del exilio y en buena medida del pensamiento dialéctico que opone estos polos de lucha civil en la Argentina, debiendo además correr como periodistas, como publicistas, como funcionarios públicos por buena parte de América, Montevideo, Bolivia, Santiago de Chile, llegan a desarrollar no solamente una gestión pública pensando el tránsito de elementos fundamentales para la época, como podían ser formación del Estado Nacional, juridicidad de ese Estado Nacional, fundamentos del orden jurídico de ese futuro Estado Nacional y, sobre todo, fundamentos de la erección de una sociedad en términos de progreso para ese Estado Nacional que había que terminar de convalidar, ¿no?, en términos políticos. Todo esto lo ensayan estando dentro de la refriega y en parte sufriendo, como acabo de decir, el exilio. Es muy interesante cómo una generación de la Argentina puede ser capturada solamente para el sentido común histórico desde el momento de llegada, que es
Caseros, 1852, contando en todo caso la llegada al momento de, en todo caso, la puesta en valor de su proyecto, vía de las armas que enfrentan a Juan Manuel de Rosas, y otra es ensayando este ciclo de historia intelectual que nos permite pensar cómo estos hombres geniales, que después se convierten obviamente en los principales hombres públicos, han tenido que batallar generando ideas en el marco de esa guerra civil que los tiene en un plano de invisibilidad porque son exiliados. Entonces, acá juegan también elementos de nuestra fulgurante facciosidad historiográfica. Es decir, tenemos exilios buenos, exilios malos. En este caso, los exilios que podían ser de los hermanos Varela, o de Sarmiento, o de Alberdi, o de tantos otros, terminan siendo buenos o malos en función de que se oponían al que los, de alguna manera, los hostilizaba y los amenazaba, en este caso Rosas o algún otro gobernador. La cuestión, en todo caso, para volver al punto que me interesa a mí, es centrarnos en la idea del desarrollo de este programa consensuado antes de los 80. Es decir, un programa de una élite excepcional. Vamos a colocar, digamos, los hombres fundamentales, que Tulio Alperín Dongui dicen, bueno, son los revolucionarios. Es decir, reitero, una élite que se consideraba revolucionaria en torno a lo que existía, no en torno a lo que a nosotros nos parece hoy, digamos, ¿no? Una ucronía, en torno a lo que existía, que era, bueno, un formato hispanizante, feudal, caudillesco, de, digamos, de status quo, o en todo caso de decadencia y de dominación, obviamente precapitalista, y por otro lado, un dominio consagrado al plano de la burocracia claramente hispánica, centralizada, en fin. Bueno, entonces, estos revolucionarios venían entonces con un proyecto, si ustedes quieren, centrado, no tanto en el eje que nosotros le pondríamos hoy al condicionante revolución en términos sociales, que sería la inversión de un carácter de economía política y distribución del poder, sino más bien en el carácter de progreso, de cómo la condición del progreso material iba a alterar el formato del desarrollo del propio Estado-Nación y viceversa. Bueno, en ese lugar hay varios proyectos, tal como los menciona Tulio Alperín Dongui, de los más reaccionarios a alguno que en todo caso en la historia queda como un poco irrelevante, y los fundamentales, los más revolucionarios, el de Sarmiento, el de Alberdi. Cuando digo más revolucionarios, en plural, lo quiero acotar. Tulio Alperín Dongui dice, el revolucionario es el de Sarmiento. Con el de Alberdi serían los dos proyectos que generan la agenda pública de los años 60 al 80 claramente, y que son tomados como el plano programático del desarrollo del Estado Nacional y del desarrollo económico. Dije hasta el 80. Después vamos a ver que en buena medida el sentido común hace un plano de continuidad, el sentido común histórico, digamos, mal evaluado, hace un plano de continuidad entre este proyecto de estos hombres y la adopción, sin contar cortapisas de este discurso, cosa que es errónea. Hay una herencia de esa agenda pública, y los más longevos, en el caso de Sarmiento y de otros, continúan como funcionarios menores y mueren en cierto grado de irrelevancia en los años 80, es decir, vistos no como los heroicos creadores factotums de ese orden político-cultural, sino más bien olvidados y soslayados. Con lo cual,
podemos trazar un arco de transición entre los años 30 y los años 80. Pero no confundir, esto es una generación de transición. Sí, lo interesante es que pone las bases del desarrollo económico y político, y que esa agenda es tomada como elemento de avance. Podríamos sumar en el plano de los hombres que menciono a Echeverría, Esteban Echeverría, que por ser el mayor de esta generación, dice Jorge Myers, digamos, lleva a cabo un ostracismo ya para los años 50 y no participa de la victoria del 52, no va a resultar un hombre público más allá del rosismo, y que en todo caso, si ustedes quieren, era en términos ideológicos el más revolucionario por lo que proponía, es decir, una democratización por vía municipal de los estadios políticos, pero que en todo caso había aportado fundamentalmente en la generación, valga la redundancia, de esa generación, en el nacimiento de esa generación, y había sido el puente entre Europa, entre París fundamentalmente, y ese grupo de los Buenos Aires de los primeros 30. Podríamos sumar a Gutiérrez entre los hombres, pero ya con una línea claramente en lo cultural, en la literatura y en el desarrollo de un plano intelectual, estético, del desarrollo de las ideas. Sarmiento Alberdi. Hay otros proyectos, dice Tulio Perindongui, entre los que podemos contar el de Fragueiro, que está centrado en el desarrollo de una concentración de poder que Rosas había dejado establecida para los años 50, es decir, el dominio de las provincias por una concentración de poder en Buenos Aires, una centralización de la coerción, una supeditación a la lógica de ese Estado macrocefálico en la salida del puerto, en el dominio de la navegación de los ríos. El proyecto de Frías, que es claramente que abona por la desigualdad económica, que abona por una fuerte desigualdad política, y que intenta planificar un Estado con poca base de representación igualitaria, que en algún caso, en ese punto, se emparenta con Alberdi, que también pensaba en la primera formación de un Estado que él llamó la República Posible, que se pareciese más a una monarquía que a una república. Antes de seguir, les dije que había 3 volúmenes. Me parece que en el texto que ustedes tienen citado en la bibliografía, Oscar Terán, 10 lecciones de historia cultural, me parece que la lección 3, si no me equivoco, 3 o 4, tienen a Alberdi y Sarmiento como los hombres de la etapa. Él desarrolla largamente Terán algunas de las ideas que yo les voy a proponer acá. Bueno, 2 lineamientos generales para no convertir esta introducción en algo demasiado largo. ¿Qué introducen en el pensamiento nacional estos hombres, ¿no? Toda la generación del 37? A los que mencioné podríamos agregar algún otro, por ejemplo Bartolomé Mitre, que es muy joven, Mármol, el mismo Carlos Tejedor, en fin. A los que le nombré, ya les digo, me parece que a Sarmiento, Alberdi, Fragueiro, Frías, Echeverría, se le puede sumar Mitre, Gutiérrez, y por ahí estamos. Hay un conjunto de nombres que no tiene sentido ahora adunar. La idea fundamental de este grupo es la creación del intelectual, es decir, el enfrentamiento a los poderes existentes, la Iglesia Católica, contra la que postulan claramente un elemento que es de continuidad hasta, yo diría, fin de siglo XIX,
hay un fuerte anticlericalismo, una posición de desarrollo de la secularización y del pensamiento independiente del intelectual como hombre que también enfrenta al poder, diseñando un pensamiento nacional. Ese pensamiento nacional se erige como identificación de la Argentina. ¿Qué es lo argentino? Entonces ahí aparecen claramente las rúbricas de lo americano, de una cultura universal, y de qué culturas universales en términos de la revolución fulgurante que avanza. Cuando digo esta revolución me refiero a las repúblicas, al poder civil, enfrentando a los clásicos poderes clerical, territorial, feudal, y a la monarquía, en buena medida, ¿no? Entonces ahí aparece también lo hispánico, lo puramente hispánico, como un formato no solamente de sanción social, sino de sanción cultural unido a lo eclesiástico, a lo clerical, de fuerte peso en la vida en general de Buenos Aires, de Latinoamérica en general, pero de Buenos Aires en particular. Entonces ahí el formato rivadaviano les permite formarse en esa universidad que es fuertemente anticlerical y secularizadora. Entonces, el proyecto laico y el proyecto secularizador le dan un condimento revolucionario en términos anticlericales. Otro de los elementos de esta generación que van a aportar fuertemente Sarmiento, Alberdi, Mitre, etc., es claramente la idea de una aportación de la novedad. Es decir, la novedad intelectual es por sí misma revolucionaria. Entonces se instala como una búsqueda, la innovación, y así entonces aparecen en todos estos hombres los modelos estudiados, comparados y en algunos casos mal aplicados o importados. No digo por ellos, pero sí mal evaluados en el curso de nuestra historia. Está el caso de los Estados Unidos como un formato de desarrollo económico joven, está la evaluación de Francia, la Francia que es el emblema revolucionario, y obviamente Gran Bretaña y su solidez en el marco de primera potencia, y también en el marco de las ideas de la corriente anglosajona, ¿no? Otro elemento de estos autores, además de estos, de la secularización, el anticlericalismo y la innovación en términos culturales, como búsqueda de esa dialéctica de lo nacional, aparece el elemento ecléctico. ¿Qué pasa con estos hombres desde los años 30, en donde leen a Lord Byron, a Víctor Hugo, y a los primeros historicistas, leen a Guizot, a Thiers, a Lamennais, a Cousin, con los hombres de su formación? Se han formado en un pensamiento utilitarista rivadaviano, ¿no? Con John Stuart Mill. ¿Qué pasa con el decurso de su propia evolución intelectual? Bueno, lo que dicen los autores, en este caso Jorge Mayes, es que durante los años 40 y 50, hasta llegar al máximo de su producción intelectual, este grupo que el rosismo configura como una unidad de pensamiento nacional, porque está compuesta por hombres que, como Sarmiento, son sanjuaninos, tucumanos, bonaerenses, porteños, digamos, ese pensamiento nacional los convierte en una unidad y los lleva, digamos, en este periodo a la mejor producción. Pero esa producción ya está, de alguna manera, oponiendo los elementos que ya habían revisado, como podían ser los románticos públicos, los primeros liberales, de nuevos pensamientos que Europa va formulando y va exportando, como el caso de Saint-Simon, los socialistas utópicos, L'Herminier, como les acabo de decir, Cousin,
el historicismo, la filosofía del derecho, aparece Tocqueville. Entonces, digo, estas ideas acerca de una primera crítica sobre el capitalismo expansivo de la revolución industrial y las consecuencias generadas, las ideas sobre la Europa vieja, la crítica sobre este utilitarismo rivadaviano de los años 20, la formación tardo-ilustrada a la que habían accedido también, les permite configurar un escenario de liberalismo, romanticismo, saint-simonismo, socialismo. Hay un pensamiento también regeneracionista, palinginésico de un primer cristianismo social en Europa, que es leído por estos hombres y que genera entonces un eclecticismo. ¿Qué es un eclecticismo? Una corriente que tiene rasgos diversos y que genera un modelo nuevo. Modelo que tiene planos estéticos como el primero que habían desarrollado en los años 30, en los cuales se entendían como una unidad de pensamiento intelectual que iba a reponer la idea argentina, y lo pensaban como el ámbito literario, a el ensayismo político, jurídico y programático que se ensaya en los años 50. Digo, el pensamiento sarmientino sobre la Argentina y S. Rosas, de la etapa pastoril, y el pensamiento jurídico de Alberdi, pensando los modelos para establecer un marco constitucional propio de los 50, de alguna manera están delatando esta idea de eclecticismo, que es la que determina en todo caso una síntesis de esa dialéctica, oposición digamos, de etapas que podíamos pensar como el pensamiento tardo ilustrado, utilitarista rivadaviano, de cuño anglosajón, el pensamiento repuesto, digamos, por el rosismo, con Pedro de Ángel, Vicente López y Planes, Juan Cruz Varela, de carácter neoclasicista y reponiendo lo hispánico, y este grupo, sufriendo de esa oposición que claramente era unitario federal, intentando pensar lo argentino. Es decir, ahí me parece que existe la novedad de esta generación y la excepcionalidad. A esto tenemos que sumar claramente la brillantez de estos hombres que son considerados en toda América grandes hombres y que diseminaron un pensamiento puente entre Europa y América, y que terminaron en muchos casos perteneciendo a distintas latitudes, además de volver sobre la Argentina. El caso de Alberdi y su regreso y su futuro exilio, el caso de Sarmiento, de trabajar como funcionario mucho tiempo en Chile, visitar los Estados Unidos, Europa, Alberdi como un plenipotenciario de Urquiza. Todo esto los convierte en hombres de una multiplicidad, una diversidad asombrosa. Bien, creo que con esto más o menos ponemos en situación. Le podríamos agregar algún elemento más en términos de pensar lo político. Tanto Alberdi como Sarmiento como Echeverría pensaban salir del rosismo desde un pensamiento, si ustedes quieren, republicano. En este marco es bueno que les anticipe que Tulio Alperín Dongui plantea que en el pensamiento de Sarmiento hay una elevada sofisticación de programa conjunto de la sociedad futura, dejando en todo caso el marco político como el resultado de las precondiciones del desarrollo capitalista, y pensando el desarrollo capitalista desde precondiciones que tienen que ver con la distribución y no con la escasez de los productores. Mientras que en el caso de Alberdi hay una antelación o una anteposición del formato político sobre la consideración de los trabajadores y de la distribución de bienes hacia esos trabajadores.
En el plano político está claro que todos estos hombres fueron fuertemente antirrocistas y en todo caso la división de esta clase dirigencial es que algunos en el periodo que va de 1852 a 1862 van a estar algunos con Urquiza, claramente el caso de Juan Bautista Alberdi, y otros con Mitre del lado de Buenos Aires, como es el caso de Sarmiento. La cuestión en todos casos es que ambos, más allá de este enfrentamiento de carácter constitutivo de la nación y de los intereses que iban a prevalecer en la Unión, tenían claro 3 o 4 líneas. La Argentina del progreso y del futuro debía ser republicana. Debía tener además elementos que debían ser fuertemente definidos en el marco de una clara revolución y que tenía que ver con el marco mundial. Los factores fundamentales de cualquier economía, tierra, trabajo y capital, iban a tener que ser redefinidos. Capital y trabajo eran los que en todo caso habían llevado a Sarmiento al lema fundamental de la inmigración y de la educación en general para ese sistema económico futuro. Y en el caso de Alberdi, su lema de gobernar es poblar era claro en términos de que la Argentina necesitaba pobladores. Lo que en todo caso era distinto en el marco de estos autores es que en el caso de Alberdi hay un fuerte condimento respecto de la necesidad de un conservadurismo político, es decir, la república posible era aquella que tenía que parecerse a una monarquía y extender lo menos posible la administración de bienes y un marco de expectativa de consumo a los trabajadores que solo era posible como un marco provisorio de consolidación de la acumulación de capitales. Es decir, el capitalismo per se va a establecer un marco de crecimiento y de futura distribución hacia los trabajadores. En el caso de Alberdi no hay puesto acentos en el marco de la necesidad de educación. Habla de instrucción, una instrucción muy general para los trabajadores y pone un fuerte condimento en la república verdadera como punto de llegada de estas condiciones previas que él asume que están dadas en 1852. En el caso de Sarmiento, que es el proyecto más revolucionario, entiende que la distribución de bienes, me refiero a los bienes fundantes de cualquier presupuesto económico como modelo, eran precondición del futuro modelo de desarrollo. Por lo tanto, en el caso de Sarmiento, es un burgués integral porque entiende que el desarrollo capitalista de progreso